Interesante, la primera lectura nos habla de este no temas, el miedo no a Dios, en el caso del profeta Jeremías, ¿no? Miedo no a Dios, sino a la misión, una misión que lo expone y a nosotros también, la propia misión de cada uno de nosotros te expone a los riesgos, te mete en un estado de conflicto. El Señor te impone no temer, pero al mismo tiempo te lanza a situaciones de fuego. Fíjense, al ser llamado Jeremías, el llamado que aquí no está relatado, pero cuando Dios lo llama Jeremías, él le dice al Señor: mira que no sé expresarme, que soy un muchacho. No digas soy un muchacho, porque donde yo te envíe irás, lo que yo te mande dirás. No les tengas miedo, yo estoy contigo. Fíjense, los que han estudiado al profeta Jeremías lo describen como alguien sensible, alguien de ánimo delicado, muy vulnerable, apasionado, con un temperamento poético, sentimental, afectadísimo a su tierra y a su pueblo, ¿no? Es decir, alguien que desea vivir tranquilo y tener relaciones cordiales con todos, y sin embargo Dios le confía una palabra que quema, que corta, que arranca sin piedad seguridades, que amenaza, lo cual le va a significar escarnio a Jeremías, hostilidad, calumnias, acusaciones infamantes, persecuciones. Frente a todo eso va a decir, porque él mismo lo experimenta: el Señor está a mi lado como fuerte soldado. Interesante. Y en el Evangelio, ¿no?, el Señor les remarca: no teman, ¿no? Uno tuviera que quedarse con una frasecita que nos viene muy bien para los tiempos que vivimos, ¿no? No teman, ¿no? Esto es un primer no teman, ¿no? No teman decir la verdad, no teman al qué dirán, a ser esclavos de la opinión ajena, que nos lleva a callar nuestra fe, a veces en ambientes hostiles, en ambientes que uno sabe que no son fáciles o que son hostiles. Muchas veces uno se apichona, ¿no? O se calla cosas que tendría que decir, ¿no? O la suaviza, ¿no?, para no quedar mal o para no tener problemas, ¿no? Muchas veces, ¿no? No tengan miedo a la reacción agresiva que la predicación del Evangelio necesariamente suscita. Se dice que cuando Jesús proclamó las bienaventuranzas, firmó su sentencia de muerte, ¿eh? El mundo no iba a soportar las bienaventuranzas. Felices los pobres, felices los perseguidos, felices los que tienen hambre y sed de justicia. El mundo ciertamente no iba a poder digerir que alguien se animara a declarar felices los que pasen por ese brete, ¿no? El segundo, no teman. O sea, sabemos que la sociedad tiene códigos. Cuida qué cosa decir, qué cosa no decir. Y en el Evangelio, la única ley para administrar la verdad es la caridad. El desafío es discernir el momento en que se debe dar testimonio, el momento en que hay que decir la verdad aunque cueste la vida, o a veces aunque cueste el puesto, o quizás al decir la verdad se pierde alguna relación, algún vínculo, o lo que sea, ¿no? No temer a los que matan el cuerpo, ¿no? Muerte física, ¿no? Que no es algo ajeno. Hoy en día en la iglesia hay persecución en muchos lugares en el mundo. Hoy se vive el martirio, es decir, la muerte por la fe, ¿no? En pocos años ha habido más de 500 agentes pastorales matados por la fe, entre los cuales ha habido, por supuesto, catequistas, ha habido sacerdotes, ha habido obispos. O sea, es una realidad.
La espiritualidad del martirio fue la más fuerte en la Iglesia en los primeros siglos. Pero ya, fíjense, Juan Pablo II ya dijo, vuelve a ser este tiempo un tiempo de martirio, y de hecho lo sigue siendo, ¿no? Quizá no nos toca a nosotros la muerte física, puede suceder, pero en todo caso saber que hay hermanos nuestros para los cuales venir a misa, como estamos haciendo nosotros ahora aquí en la parroquia, es riesgo de muerte, ¿no? Si temer al que puede matar, no temer al que mate el cuerpo, pero sí temer al que puede matar el alma, ¿no? La muerte espiritual, no física, que es el demonio, que intenta quitarnos la alegría, que intenta quitarnos la esperanza, ¿no? Y un tercer, no teman a sentirnos desprotegidos, huérfanos, no amados, ¿no? El Evangelio dice bien clarito, con mucha ternura, valen mucho, ustedes valen más que los pájaros, ¿no? Podemos decir que hay un miedo bueno que nos ayuda a ser prudentes y no caer, que ayuda a no ser temerarios, ¿no? Cuando somos conscientes, por ejemplo, de nuestra debilidad. Fíjense, circunstancias a veces en que nosotros decimos, me tengo miedo, decimos, ¿no? Interesante, ¿no? Me tengo miedo de mí mismo, decimos, ¿no? O sea, un miedo prudencial. Pero hay también un miedo malo, un miedo que bloquea, un miedo que anula, que nos impide obrar. Contaba el padre Nicolás, que era el general, el jefe de los jesuitas hace algunas décadas. Él había estado allí en Asia en tiempos de guerra, refiriéndose a la tentación del miedo, que durante la guerra de Corea dice que hicieron un experimento ciertamente siniestro. Tomaron a prisioneros de guerra, los metieron en un campo y sistemáticamente a través de los parlantes todo el tiempo, cada día, le daban malas noticias, ¿eh? La muerte de un pariente, un bombardeo, una batalla perdida, una enfermedad, en fin, todo el tiempo malas noticias, ¿no? Interesante, acabó la guerra y les avisaron a estos hombres que estaban libres, que la guerra había terminado, por lo tanto estaban libres. Y los prisioneros entonces se dieron cuenta que en aquel sitio, en aquel campo, no había vallas, no había verjas, no había perros, no había guardias, ni siquiera había alambrados en el campo donde estaban, y ni uno solo se había escapado. Es decir, el miedo les había frenado la imaginación y la posibilidad de escapar. Ese es el efecto del miedo. El miedo, fíjate, ninguno de ellos quería al final de la guerra volver a casa. Estaban congelados, digamos así, ¿no? El miedo los paralizó. La capacidad de enfrentar situaciones que nos desbordan es posible solamente si no hay miedo. Y por eso el desafío es trabajar y trabajarnos para que donde podría haber miedo haya confianza. O sea, lo contrario del miedo es la confianza, ¿no? Una gracia a pedir, una gracia a trabajar, ¿no? Estamos terminando el mes del Sagrado Corazón de Jesús, rezamos: en vos confío, no en mí mismo, confío en vos, pongo mi debilidad en tus manos, ¿no? Confianza en que a pesar de todo podemos salir adelante, superar fronteras que parecen infranqueables. Para superar fronteras tendremos que superar el miedo, ¿no? Fíjense, una de las grandes tentaciones de este tiempo es el miedo. Personas que viven acobardadas, a la defensiva, no tanto por lo que les ocurre, cuanto por lo que pueda venir después, ¿no? Fíjense, y entre nosotros también, bueno, miedo a la guerra, miedo, y entre nosotros muchas veces, yo siempre vivo muy triste en nuestros barrios, ¿no? Que antes las mujeres y las familias a la tarde sacaban sus sillitas a la vereda, tomar unos mates tranquilos con los vecinos, hoy a las 5 o 6 rajan todo para adentro y a poner a cerrar las puertas, a poner, en fin, nos vamos como amurallando, ¿no?
Es cierto, no es porque sí, es por seguridad, por miedo al robo, miedo a la vida, ¿no? Pero ciertamente es muy triste, no nos es natural, nos hace daño, no es bueno, ¿sabes? No es bueno. Y lo peor del miedo es que es una reacción espontánea y casi inevitable, sobre todo en los momentos de grandes cambios como el que vivimos, ¿no? O sea, la inseguridad se nos ha vuelto ley de vida. La gente mira a derecha e izquierda inquieta y se pregunta qué es lo que nos está pasando. Y no se dan cuenta de lo que nos pasa, es precisamente eso, que no sabemos qué es lo que nos pasa o lo que nos pueda pasar. Y al sentirnos inseguros, brota el miedo. Y hay que decir sin vueltas que no hay mejor camino para equivocarse que el que juzga y construye su vida, sus proyectos sobre el miedo. Porque si el pánico paraliza el cuerpo del que lo sufre, también inmoviliza y encadena su inteligencia y su alma, ¿no? El miedoso se vuelve daltónico, se dice, ya no ve sino las cosas que lo amenazan, y no se puede construir nada viviendo a la defensiva, ¿no? El miedoso es alguien que apuesta siempre por el no en caso de duda. Se rodea de prohibiciones y murallas y termina provocando justo lo contrario de aquello a lo que aspira, ¿no? Nuestra sociedad también, ¿no? O sea, incluso entre nosotros, ¿no? Frente a los naranjistas, los que limpian vidrios, ¿no? La solución fue la prohibición, ¿no? Lo cual termina volviéndose en contra a la larga, ¿no? Se dice que cuando no se cuida la economía sencilla, popular, informal, finalmente se termina en una economía criminal frente a la necesidad. La prohibición es ciertamente un recurso mediocre. Un padre aterrado ante el futuro de sus hijos no va a tardar mucho en convertirlos en rebeldes. Un cura, un obispo que tiembla ante el futuro de la fe de su pueblo y no se anima a la radicalidad del Evangelio en sus palabras y en sus gestos, fabricará descreídos o resentidos. Un viejo, dicho cariñosamente, ¿no?, que teme la muerte, se va a olvidar de vivir. Un joven dominado por el temor se vuelve viejo antes de tiempo. O sea, no hay que tener miedo nunca a nada, salvo a nuestro propio miedo, se dice, ¿no? No sé que cuando logremos, yo me acordaba del tiempo que fue de mucho miedo la pandemia, ¿no? Que digamos todavía ahí tenemos nuestros resabios de aquellos años ciertamente duros, ¿no? A nivel mundial y entre nosotros ni hablar, ¿no? Pero decíamos, no sé que cuando logremos librarnos de este monstruo del coronavirus, decíamos, no podamos librarnos de unos monstruos mucho más dañinos, los que dentro de nuestra cabeza crea el propio miedo. Contra el miedo, contra la obsesión por la seguridad, no hay otro camino que el amor a la vida, que la aceptación de los riesgos que son inevitables en la aventura de vivir. Todo menos autodisecarse, decía Descalzo, ¿no? Todo menos dejar de vivir por miedo a que vivir sea doloroso, ¿no? En fin, que podamos dejarnos decir por el Señor no teman, ¿no? No teman, no nos libera de la prueba, pero sí nos dice, vayan, anuncien, denuncien, pongan el cuero, digamos así, jueguen su vida por el servicio a los demás. O sea, nos lanza a la batalla, a la lucha, pero a la vez no es el animémonos y vayan, como decía aquel otro, sino vayan y sepan que yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. No teman, yo voy con ustedes, ¿no? Y en todo caso no hay ningún gesto en este sentido que antes no lo haya vivido el Señor. Linda aquella oración de Víctor Manuel Fernández para esto, ¿no?
Señor, ven a sanar mis miedos, mis temores más profundos, mi miedo a la enfermedad, mi miedo a la debilidad, mi miedo al fracaso. Ven, Señor Jesús, a sanar mi miedo al abandono y a la soledad. Ven a sanar esos viejos rencores que son un veneno que me hace daño dentro. Ven a sanar toda falta de perdón a mí mismo, porque no me perdono mis propios errores viejos. Ven a sanar mi debilidad interior y ven a sanar sobre todo, Jesús, mi falta de fe, mi falta de confianza. Sáname, mi Señor. Creo que le pone palabras bien dichas a este deseo y esta petición también nuestra. Quizás una de las gracias propias de este día, estamos celebrando el día del Padre, así que vaya un saludo y una felicitación a todos los papis aquí presentes en la parroquia y todos los papis que nos escuchan a través de los medios, de la radio, ¿no? Pero justamente quizá una de las gracias de la paternidad es eso, es sentirse cuidado por alguien más fuerte que nosotros, ¿no? Eso sería lo ideal. Muchas veces, a veces hay tanta carencia en esto, ¿no? Juan Pablo II hablaba de este drama del mundo de hoy, de una orfandad con padres vivos, decía Juan Pablo II, una frase fuerte, ¿no? Pero bueno, pensemos bien. Es decir, pensemos la parte linda de esto, ¿no? O sea, el padre es la fuerza que hace que el hijo se sienta seguro, ¿no? Por lo tanto, que nos animemos, se animen y nos unimos a nuestras formas de paternidad. Ustedes con sus hijos, el cura con su pueblo, todos somos padres, si sabemos vivirlo bien, un empresario con sus empleados, un maestro con sus alumnos, en fin. Me acordaba estos consejos que en el libro de Tobías, en el Antiguo Testamento, los consejos que Tobit le da a Tobías, su hijo, antes de morir. Le dice Tobit, enterrame dignamente, honra a tu madre y no la abandones ningún día de su vida. Trata de complacerla y no la entristezcas, ¿no? O sea, antes de morir él le dice que cuide a su madre que está viva, ¿no? Acordate del Señor todos los días de tu vida, hijo mío, y no peques deliberadamente ni quebrantes sus mandamientos. Realiza obras de justicia todos los días de tu vida y no sigas los caminos de la injusticia. Porque si vivís conforme a la verdad honradamente, te irá bien en todas tus obras, como a todos los que practican la justicia. Da limosna de tus bienes y no lo hagas de mala gana. Da limosna según tus posibilidades. Si tienes mucho, da mucho. Si tienes poco, no te dé miedo dar limosna de ese poco. No apartes tu rostro del pobre, y el Señor no apartará su rostro de vos. No te muestres orgulloso, porque el orgullo acarrea la ruina y un gran desorden. Evita la ociosidad que lleva a la penuria. No retengas hasta el día siguiente el salario de un trabajador. Retribuíle inmediatamente y Dios te lo retribuirá. Hijo mío, vigila todas tus acciones y mostrate siempre bien educado. No hagas a nadie lo que no te agrada a ti. No bebas hasta embriagarte y que la embriaguez no te acompañe en el camino de tu vida. Compartí tu pan con los que tienen hambre y tus vestidos con los que están desnudos. Pedí consejo a las personas sensatas y no desprecies un buen consejo. En cualquier circunstancia, bendecí al Señor tu Dios, pedile que dirija tus pasos y que todos tus caminos y todos tus proyectos lleguen a feliz término. Hijo mío, acordate de estos preceptos y que nunca se borren de tu corazón. Bueno, creo que estos sabios consejos de Tobías a Tobit, bueno, puede ser
digamos, perdón, de Tobit a su hijo Tobías, puede ser un homenaje lindo de seguramente al escucharlo dice, bueno, también los papis desearán para sus hijos, para sus nietos, esto mismo. Y bueno, que el Señor nos dé fuerza para comenzar por nosotros mismos vivirlo. Pedimos a la Virgen, mañana es la fiesta de San Juan Bautista, estamos aquí en esta parroquia San Juan Bautista, este compañero que le acompañó al Señor, fue la voz que se anticipó a la palabra, se dice Juan Bautista, ¿no? Pariente de él, la Virgen fue a cuidar a su mami hasta que naciera Juan Bautista, ¿no? Así que esta figura de quien el Señor dijo quizás el piropo más lindo, no ha habido sobre la tierra hombre más bueno que Juan, ¿eh? La verdad que se ha quedado contento Juan con semejante piropo, y que dio la vida por el Señor. Es el primero que muere por Cristo, por decir la verdad, ¿eh? Le cantó, digamos, las cuatro frescas allí al Herodes, y le costó la cabeza. Que el Señor nos ayude, que podamos dejarnos decir muy en lo hondo del corazón en estos días: no tengan miedo, yo estoy con ustedes. Que así sea.